Vamos a empezar el mensaje en Apocalipsis, capítulo 22. Solamente vamos a leer 2 versículos ahora en este momento. Yo, Jesús, dice el versículo 16, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice Jesús en la última parte del versículo 16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A mí me ha preocupado algunas veces encontrar que Jesús no es la única estrella de la mañana que está en la Biblia. También es el diablo. Dice Isaías, capítulo 14. Cuando en este capítulo 14 de Isaías se habla de los que oprimían al pueblo de Israel, también se hace una descripción ilustrando lo que pasó con Satanás en el versículo 12 y en el 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero es el nombre de Venus, el nombre de la estrella de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Permítanme que les hable de estas 2 estrellas. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo se ha puesto muy de moda hablar de guerra espiritual. Quiero hablar de qué es la guerra espiritual en la Biblia, no en la imaginación de la gente, sino que es la guerra espiritual en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Porque este tema tiene que ver con aquello que decíamos anoche cuando terminábamos. Este cuerpo que es la iglesia de Cristo es un cuerpo sobrenatural, es un cuerpo celestial. Es un cuerpo que no es de este mundo. Es un cuerpo que no se mueve con las pautas de la sociedad terrena. Es un cuerpo que vive en el nivel del milagro, que vive en el nivel del Espíritu de Dios. Es decir, que no está sujeto a muchas leyes de la naturaleza. Si no, no podríamos decir, por ejemplo, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo decimos, es un ejemplo, porque creemos que nuestro cuerpo es un cuerpo como iglesia, hablo como iglesia, esta entidad, esta institución es celestial, celestial. El domingo pasado estábamos llevando al cementerio a la mamá del pastor Daniel Anone, no sé si algunos le conocen, y la mamá tenía 92 años y estuvo bien testificando hasta un día antes de morir. Porque siempre estuvo bien de salud, bien mentalmente, bien físicamente, y tenía 92 años. Y fuimos al cementerio y unos hermanos tuvimos que dejar una parte del culto para despedir sus restos. ¿Saben lo que hicimos? Cantamos. Cantamos Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. En el cementerio.
bajo el sol, un día como hoy, resplandeciente, en el cementerio disidente de Rosario, cantando, pues somos un cuerpo distinto, somos un grupo celestial. Si no, no podríamos cantar. No podíamos poner a los Backstreet Boys que andan ahí en la cancha de River a cantar más allá del sol, porque ellos no tienen una esperanza así, pero nosotros sí. Pero en esta condición de cuerpo celestial, de grupo del más allá, de grupo que vive en el poder de Dios, si vive en el poder de Dios, hay cosas que hay que tener en cuenta para darnos definiciones claras. Es que la guerra espiritual no consiste en personas que vayan rodando por el suelo con sensaciones y gritos grotescos, no, de ninguna manera. El diablo, desde el principio, se presenta como estrella de la mañana, se presenta como ángel de luz. Ustedes todos conocen el pasaje. Sus ministros se presentan como ministros de justicia. Y entonces, como iglesia, tenemos que estar preparados para protagonizar esto, porque dos seres bajaron del cielo. Bajó Satanás, el lucero, la estrella de la mañana, y bajó Jesús, el Hijo de Dios, la estrella de la mañana. Ambos vinieron con mensajes parecidos. Seréis libres, seréis como dioses, seréis hijos de Dios. ¿Quién dijo eso? Esa fue la predicación del diablo en el huerto de Edén, dirigida a Eva. Serás como Dios, serás libre de las ataduras de tu naturaleza humana y de la sujeción a estos mandamientos que te torturan aquí en el jardín. Serás libre, serás como Dios, tendrás su misma naturaleza. Viene Jesús y dice lo mismo. Él es la verdad os libertará. Y sabemos que los hijos de Dios son los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, dice Juan capítulo 1, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los dos tienen la misma promesa. Todavía siguen prometiendo lo mismo. Usted puede creer que es un hijo de Dios, pero no serlo de verdad. Por eso decíamos ayer, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener un hermano mayor que es Jesús y tiene que estar sujetado de su mano, Él tomando la mano de usted, guiándole, haciéndole obedecer, marchar por el camino que Él dispone, porque el otro hijo de Dios es un pseudo libre, un falso libre. Cree que tiene libertad, pero en realidad no la tiene. Pero la promesa la tiene. Satanás se presenta con rasgos hermosos, con bellos sentimientos. Yo he conocido endemoniados. Hace muchos años que soy pastor, más de 50. Y curiosamente, por lo menos en mi experiencia, los endemoniados que yo he conocido son personas muy inteligentes. Por ejemplo, el doctor José Rociano Holder, jurista, constitucionalista en el Perú, abogado, uno de los letrados más grandes de la cultura peruana, de origen británico. Él admite que él cree que el ángel de luz trae la esperanza y la salvación para la humanidad. Es un maestro satánico. Y un personaje. Fuimos con Steve Dillmore, un hermano de los Estados Unidos, y yo, a visitarlo, para comprobar. Y cuando llegamos, él tuvo hasta dotes sobrenaturales. Por ejemplo, dijo quién era yo y de dónde venía. Y él no podía saberlo porque no le había dado ningún aviso anterior. Y él no rodó por el suelo, no habló con voces extrañas, no dio gritos terribles y alaridos propios a veces de personas enfermas psicológicamente, sino que nos habló como un caballero, nos dio lugar en su living, nos atendió durante 2 horas hasta que nos fuimos, nos insistió que volviéramos, que hiciéramos un discipulado, que fuéramos todos los sábados, que él admitía grupos de 8 y que nos podía poner a nosotros 2 en un grupo, y su lenguaje era casi idéntico.
va a venir el ángel de la luz a arrebatarnos. Y va a llevarnos antes que este mundo sea destruido. Lucifer se disfraza de ángel de luz. Miren, hermanos, tienen que pensar, ¿qué es la guerra espiritual? El diablo vino a sacar al hombre de las manos de Dios. El diablo no le interesa endemoniar o no una persona tanto como sacarla de las manos de Dios, hacerla religiosa y sacarla. Jesús vino a sacar al hombre de las manos del diablo. Ahí está la diferencia. El diablo vino a sacar al hombre de las manos de Dios y Jesús vino a sacar al hombre de las manos del diablo. Cuando el diablo viene a sacar al hombre de las manos de Dios, viene desde el principio. Mira el panorama, ve el huerto de Edén. Yo creo, perdonen hermanos si alguno duda, yo creo literalmente que hubo un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva y un huerto del Edén y que Dios los hizo. Yo soy fundamentalista, creo lo que dice la palabra de Dios y sé que esa es la verdad. Y esa verdad sirve para la iglesia porque la iglesia es sobrenatural. Me dicen, eso está en contra de la ciencia. Lo lamento por la ciencia. Lo lamento por la ciencia. Porque sé que cuando predico la palabra de Dios es verdad. Viene el diablo y mira el panorama. Y entonces observa, ¿qué puede hacer? Luego de engañar a la mujer, escucha el anuncio de Dios. Dios le dice a la serpiente que la mujer va a herirlo de muerte, la descendencia de la mujer. El linaje de la mujer, los hijos de la mujer, la línea de Eva, al final iban a vencer al diablo. Y el diablo dice, voy a impedir esto. Voy a empezar a luchar contra esta promesa de Dios. Sin duda, si es el linaje, van a empezar los hijos. ¿Cuál es el primer hijo de Adán y Eva? Caín. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hizo el diablo con Caín? Lo transformó en un sacerdote de Satanás. Porque la Biblia dice, en la primera epístola de Juan, que el diablo era del maligno. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Que Caín era del maligno. Caín era del maligno. Y entonces, el primer sacrificio humano, hecho para Satanás, porque no fue hecho para Dios, fue el sacrificio de Abel sobre el altar, sobre el cual lo mató Caín. Desde el principio Satanás trató de impedir, absolutamente impedir la promesa de Dios. Y entonces ha venido para ofrecer al hombre un refugio para huir de Dios. Yo decía ayer que mi señora es muy inteligente y por eso la elegí. Ella me hace pensar algunas cosas. Un día me dice, un día que estábamos hablando quiénes éramos más inteligentes, si los hombres o las mujeres. Ella me empezó a hablar de Eva y de Adán. Y me dice, vos sabés que cuando Dios terminó la creación, la Biblia dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dice el capítulo 1 de Génesis. Y digo, sí, es verdad. Y después dice, ¿sabés una cosa? Dios se puso a pensar. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Había algo que no era bueno del todo. Para que sea más bueno, dice ella, tenía que tener la mujer. Y entonces puso a la mujer al lado de Adán. No tiene la culpa la mujer del pecado, ni el hombre. Tiene la culpa la raza humana, tiene la culpa Satanás. Pero Satanás entró para ofrecerle alternativas. Alternativas de refugio. Árboles en el Edén. Así que no puedes comer de ningún árbol. Sí puedo, pero hay uno que no puedo. Bueno, precisamente ese es el refugio que yo te ofrezco. Come de ese árbol, porque ese árbol te va a hacer igual a Dios. ¿No ves? No hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Come de ese árbol. Siempre ofrece una alternativa. Cuando no tiene los árboles del Edén, tiene la torre de Babel. ¿Querés llegar a Dios? Hace una torre. Esforzate. Construí paredes. Buscá asfalto. Sumá pisos. No pensaba la gente llegar a Dios, llegar al firmamento, por más que creyeran que el firmamento era sólido.
no pretendían llegar haciendo piso sobre piso sobre piso, haciendo un rascacielos más grande que el Empire State Building o cualquiera de esos que están por allá lejos. Lo que Dios quería era sencillamente que los hombres se dieran cuenta que era absolutamente inútil ese intento de llegar a Él. ¿Con qué? Con un templo. La Torre de Babel era un templo. Era un zigurat. Zigurat es un edificio construido con propósitos religiosos. Una especie de pirámide. Una torre para llegar al cielo era el intento de llegar a Dios. Tenemos que construir templos. Ustedes hacen bien en pedir a Dios un terreno aquí, una propiedad aquí. Dios les va a conceder ese pedido. Y hacen bien en rogar a Dios que les conceda propiedades y lugares grandes. Pero no se llega a Dios por los edificios de piedra. Se llega a Dios a través de Jesucristo. Porque el diablo ha levantado muchos templos. Allá en la ciudad de San Francisco, California, estábamos paseando una vez con un amigo eslavo y nos paramos frente a un templo. Me dice, lee lo que dice. Leo. Es una iglesia. Digo, no, lee bien. Iglesia de Satanás. Un hermoso templo. Un hermoso templo. Depende a qué se dedica. Torre de Babel en la historia. Árboles en el Edén, Torre de Babel en la historia, una ballena para Jonás. Si Dios no lo hubiera liberado, tenía la ballena. O un barco. Siempre ofrece una alternativa, un refugio. Siempre ofrece un camino de paz. Ofrece algo. A veces a mediodía en algunas radios de aquí de Buenos Aires que llegan a mi ciudad, por ejemplo, Radio Rivadavia, suele haber como a las 2 de la tarde por ahí una señora o señorita que empieza a leer los horóscopos para toda la gente y dice todo lo que a uno le va a ocurrir y le va a dejar de ocurrir. Los astros. Todo el mundo sabe de qué signo es. Yo le pregunto a los muchachos de mi iglesia, ¿saben de memoria los nombres de los 12 profetas menores? Y empiezan Oseas, Joel, y por ahí empiezan a perderse los nombres. No lo saben. Saben los del zodíaco. ¿De qué signo sos? Eso sí lo sabe. La mayoría sabe. La mayoría lee los horóscopos. ¿Quién es el maestro de las estrellas? ¿Cuál es la estrella que viene desde arriba para sugerirnos que sabe nuestro destino? Porque esta semana la luna está en tal parte, el sol está en tal lado, Mercurio está en tal otro, Neptuno allí. Esas estrellas dirigirán mi vida. No, Señor, mi vida la va a dirigir el Espíritu Santo. Yo pertenezco a Cristo, a la estrella resplandeciente de la mañana. La guerra espiritual se libra en las ingenuidades que parecen inocentes. Es una cosa inocente leer los libros de Orangel. Orangel fue el primer invitado del primer congreso satanista que se hizo en América Latina, junto con Fabio Serpa. Y hay que decir los nombres para que no parezcan inocentes. Son sacerdotes de Satanás, que no están endemoniados en la manera que uno piensa que debe haber un endemoniado. Había algunos endemoniados que se torturaban y se revolcaban delante de Jesús porque estaban en la presencia física del mismo Hijo de Dios. Pero después la Biblia se encargó de enseñarnos en las epístolas, en la revelación que Dios completó, que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, y que tenemos que reconocer allí la guerra espiritual. Él nos va a ofrecer árboles, Torre de Babel, ballenas, estrellas, horóscopos, astrología, todas las alternativas para distraernos del propósito principal. Nos ofrecerá razones para todo y nos enseñará que tenemos que ser buenos, no hacer mal a nadie, y hasta nos va a decir que creamos en Dios. Y entonces una persona no hace mal a nadie, hace todo el bien que puede, cree en Dios, viene a la iglesia y supone que va al cielo. Y no va a ir al cielo si no acepta a Cristo incondicionalmente en su corazón. En nuestra iglesia tenemos una norma. Viene mucha gente, pero si quiere bautizarse, le decimos, si vos querés obedecer en nuestra iglesia, el bautismo es un compromiso de obedecer. Si no prometes obediencia a Jesucristo, no te bautizamos. Obediencia. Porque el diablo enseña la desobediencia. Y cuando uno obedece al Señor, la cosa empieza a funcionar bien. Porque la gente está triste, aburrida, neurótica, cargada de cosas
que no sabe por qué las tiene que sobrellevar. Los problemas existen. Algunas veces le he contado a ustedes, viniendo a esta iglesia de visita, unos años atrás, teníamos una clínica con varios psiquiatras y psicólogos. Todavía tenemos los psicólogos y los psiquiatras en la iglesia, pero no tenemos más la clínica. ¿Saben por qué? Porque la gente venía a buscar recetas de psicofármacos, recetas de Valium, Lexotanil, de lo que fuera, alguna consulta, decir cualquier cosa, descargarse de sus tensiones, y después se iban tranquilamente. Y entonces tuvimos que enseñarle, no, por ahí no empieza la cosa. La cosa empieza porque usted se arrepienta de sus pecados, usted acepta a Cristo como Salvador y le promete obediencia, y si no, no va al cielo y no va a solucionar nunca las neurosis y los conflictos. Hay creyentes que tienen una cara de amargados tan grande que a veces uno se para en el púlpito y tiene que decir, sonría, por favor. ¿Por qué no le sale la sonrisa? No le sale la sonrisa porque no han aprendido a independizarse de esa energía de Satanás que nos hace rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. El diablo es una estrella que nos hipnotiza, que nos confunde. Ayer yo venía con un micro desde Rosario. Pasamos por la vecindad de la cancha de River, no sé cómo se llama la calle que va por atrás de la cancha. Había una cola de 4 en fondo de jóvenes. Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras esperando para sacar entrada para escuchar a los Backstreet Boys, que no tienen ningún mensaje de nada. Pero miles, yo calculé que eran miles porque era un ómnibus de estos interprovinciales que van rápido y pasaba y seguía la gente así, y de 4, a veces de 5 en fondo, casi uno encima de otro, así pugnando para poder llegar a sacar un boleto para escuchar cantar a muchachos, que yo no los critico por lo que cantan, en realidad ni sé lo que cantan. Ni los he escuchado ni los he visto, así que no los estoy criticando, estoy diciendo qué lástima que haya tanta importancia, tanto interés en eso y no en escuchar la palabra de Dios. Satanás tiene medios feos y medios buenos, entre comillas, para atraer a la gente. Y uno de los riesgos es usted que está en esta reunión. Usted puede estar camino del infierno. Jesús dice que en el día del juicio muchos vendrán y me dirán, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Todo en Mateo capítulo 7 al final. Y yo les diré a ustedes, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Cómo? Yo prediqué, yo eché demonios. Yo conozco uno que predicó, echó demonios e hizo milagros. Y se fue al infierno. Se llamaba Judas Iscariote. Y cuando Dios los mandó, cuando Jesús los mandó de 2 en 2, él fue de 2 en 2. Y predicaba el arrepentimiento y hacía milagros y todo porque Jesús le había autorizado a hacerlo. Pero no estaba salvo, es una señal. Si usted no está obedeciendo a Cristo, aunque eche demonios. Vez pasada conseguí un libro prestado de Umbanda. Digo, lo leo, no lo leo, lo leo. Por ahí miré unas expresiones interesantes, no me puse a estudiarlo, pero leí una cosa, dice, nosotros, dice, echamos demonios. Bueno, no me sorprende porque Jesús dijo que servidores del mal también lo harán. Usted no es salvo si no está obedeciendo a Jesucristo. En todo. En todo. A veces estamos hipnotizados por nuestra indolencia, por nuestra credulidad, por nuestra incapacidad, porque no queremos que esta palabra nos guíe. Antes de terminar, ustedes saben que cuando se hizo el primer congreso de evangelismo de la Asociación Billy Graham en el año 66 en la ciudad de Berlín, Billy Graham tenía un mensaje, predicó. Éramos solamente 1.100 personas, era un congreso chico, mucho más chico que lo que se hacen acá en la Argentina. Él predicó, todos los que estábamos en el congreso, todos, absolutamente todos, éramos pastores con una credencial
aquí una identificación, porque era un congreso de pastores. Billy Graham predicó el Evangelio y nos pidió que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y aceptáramos a Cristo. Y nosotros nos fuimos a pensar, somos pastores, ¿cómo nos viene a decir a nosotros, pastores, que nos arrepintamos? Yo me equivoqué porque pensé, debe ser para darnos una lección de cómo hay que predicar, pensé que era así. Pero cuando veo que dice, y ahora los que de ustedes van a prometer obedecer a Cristo, aunque sean pastores, porque hasta ahora no eran salvos, y desde ahora en adelante quieren obedecer a Cristo, vengan al frente. Pasaron 10 pastores. Unos contaron 11, yo conté 10. No importa, pasaron. Entonces me quedé pensando. Después, en estos congresos que se han tenido en Ámsterdam, el promedio ha sido de 100 pastores cada vez que Billy Graham predicó evangelización. Quiere decir que usted puede ser pastor, usted puede ser maestro de la escuela dominical, usted puede ser anciano, diácono, sobreveedor, obispo, lo que quiera. Puede ser hombre, puede ser mujer. Pero si usted no está revisando su propia vida frente a Dios, usted puede no ser salvo. No es que estoy hablando de si va a perder o va a conservar la salvación. No, yo estoy preguntándole si es verdaderamente salvo. Porque cuando a veces en mi iglesia, como pasa en todas las iglesias, hermanos que se apartan y uno va a visitarlos, y hermano, ¿por qué se apartó? Y porque en la iglesia hay tanta gente que se porta mal. Digo, el Judas Iscariote también era miembro de la iglesia y Jesús era el pastor. Y entonces no por eso se iban a apartar. Y Ananías y Zafira también eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Y no por eso los demás se iban a apartar. Y había un montón de líos y problemas en otras iglesias, según se puede leer en las epístolas, de manera que esa no es una razón. ¿Usted por qué se apartó? Entonces la opción es esta. ¿Usted obedece a Cristo o no obedece? Si usted dice no obedezco, muy bien, está en toda la libertad. Entonces creo que nunca le obedeció, porque cuando uno empieza a obedecer es difícil que deje de obedecer. Uno puede tener caídas, como dijimos ayer, puede tener tropiezos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y no hay verdad en nosotros, pero si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia, pero no habla de una vida de pecado, habla de una ocasional caída. Pero si la ocasional caída nuestra o de otros ha servido para apartarnos del Señor, lo que tenemos que pensar es que tal vez nunca estuvimos con Él. Y si no, tenemos que reconciliarnos urgentemente con Él y arrepentirnos. Porque la imitación es fácil de crear. La imitación es una cosa a la que estamos todos predispuestos. Satanás puede imitar en nosotros reacciones emocionales que nos hagan pensar que estamos liberados. Viene un muchacho de mi iglesia al que yo aprecio mucho, está ahora viviendo en otro país, en Costa Rica, y se había apartado del Señor, se había alejado de la iglesia. Y hacía tiempo que no teníamos el privilegio de verlo. Y un día lo encontré en la calle, así, y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿qué quiere que le diga? Estoy arrepentido. Dice, quisiera volver al Señor. Dice, porque usted sabe que yo ya me he caído 7 veces. ¿Y eso qué significa? Me ha tumbado 7 veces el Señor. Bueno, venía a la iglesia si te tumbó. Y ponete a obedecer. Pues si el Señor te tumbó es para algo. Vení y obedecé. Vení y empezaba a vivir. Bueno, ¿qué pasó? Después de esa conversación edificante conmigo, abandonó la mujer, se fue con otra. Después dejó a esa otra, se fue con otra. Después dejó unos hijos por ahí. Y aunque todavía lo queremos mucho porque quisiéramos rescatarlo, él está viviendo en Costa Rica, ojalá que vea esta grabación. Está perdido. Nunca fue salvo. Nunca. Fue una imitación. Pero era una imitación perfecta. Dirigía el canto, dirigía el coro, dirigía actividades en la iglesia. Predicaba. Satanás es capaz de imitar. Porque la Biblia nos enseña eso. El riesgo está en que tenemos que estar alerta, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
A veces no nos va a devorar en nuestra naturaleza si estamos protegidos por Cristo y refugiados en Él. Pero el problema, mis hermanos, es que muchas veces somos personas habituadas a escuchar el mensaje porque nos hemos criado así, como me pasa a mí. Mi papá era predicador, mi abuelo era predicador, mi abuelo también como inmigrante y mi papá también eran inmigrantes, venían de Rusia con mis tíos, vivieron en Brasil y predicaban en Brasil, cerca de San Pablo, a la gente allí, a los inmigrantes como podían y todos ellos, yo puedo decir, bueno, ellos son mis ascendientes, entonces yo estoy salvo. Yo cuando fui a la escuela dominical, cuando tenía 8 años, mi maestro de la escuela dominical me dijo, Samuel, ¿vos vas a ir al cielo? Sí, seguro que voy a ir al cielo, le dije. ¿Por qué? Me preguntó el maestro. Porque mi papá es pastor, contesté yo. Entonces me dijo, la salvación no se hereda. Y yo tenía 8 años, y era a esta hora, cerca de la 1, un domingo, como hoy. Y mi maestro, que se llamaba Eduardo Gutz, me dijo, ¿querés recibir a Jesús en tu corazón y obedecer a Jesús? Ahí dije que sí. Porque yo puedo ser esclavo o no. Puedo ser hijo de cristianos o nieto o no. Puedo echarle la culpa a quien quiera o no. Pero soy yo el que debo responder. Soy yo. Delante del Señor, soy yo. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El diablo no ha muerto. No puede morir. El otro día en una reunión que se hizo en Rosario de un grupo con el que yo no coincido mucho, tenían muchísima gente. Y uno de los predicadores dijo, pido a toda esta multitud 1 minuto de silencio porque el diablo está muerto. Y yo fui y protesté. No en la reunión, pero no tenía por qué meterme, no tenía nada que ver ni yo ni mi iglesia, pero cuando los pude agarrar privadamente a los organizadores, el diablo no está muerto. El diablo está vivo como león rugiente buscando a quien devorar. La guerra espiritual consiste en la imitación, hermanos. La imitación que hace Satanás, la necesidad de descubrir lo que es falso. Nada se parece más a un billete de 100 pesos que un billete de 100 pesos, falso. Nada se parece más a un billete de $100 que un billete falso de $100, falso. Nada se parece más a un cristiano que un cristiano falso, no hipócrita, sino falso. Un cristiano que no ha buscado reconciliarse con Dios, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no está obedeciendo a Cristo. Entonces puede parecerse a un cristiano, puede ser semejante a un cristiano, pero no está salvo, no va al cielo, tiene que entenderlo. Y cuando la iglesia lo entiende, la iglesia empieza a estallar en el mensaje. Lo que importa es el mensaje que le predicamos a la gente, le tenemos que decir la verdad. A veces se vendrán toneladas de bautismos, a veces no se va a bautizar nadie y nos van a rechazar 7 años seguidos, como al misionero Guillermo Carey en la India, porque William Carey nadie le creía por 7 años. Puede ser que pase eso, pero si predicamos la verdad y obedecemos a Cristo, somos salvos. Porque la fe sin obras es muerta. Si no hay evidencia de nuestra vida cristiana real, es una imitación que no sirve. Entonces les invito a tomar una decisión. Y ustedes ya saben qué les voy a decir. No necesitan que yo diga, ustedes ya saben. Porque el Espíritu Santo les está diciendo. No hace falta que yo diga. Cada uno sabe perfectamente en su corazón qué decisión tiene que tomar. Cada uno. Y yo sé que el Espíritu de Dios está hablando, entonces no necesito para qué hablar yo. Cada uno sabe. Y claro, somos muchos, hay muchos instrumentos, pero ¿qué les parece si cada uno que toma la decisión que sabe que tiene que tomar
se pone de pie, se para, ¿dónde está? Si es para reconciliarse con Dios, para entregarse a Él, para prometerle obediencia, parecen allá arriba o aquí abajo, si es miembro de la iglesia o no, si es visitante o no, si tiene algo que confesar en su vida, si está aquí atrás mío en el coro, póngase en pie. ¿No sienten que el Señor les habla? Tú que miras adentro nuestro, tú que conoces nuestros secretos, tú que ves con tu ojo poderoso todo cuanto acontece en nuestra vida. Tú que sabes lo que necesitamos, Señor. Provéenos una actitud de decisión. Afírmanos en el deseo de seguirte y obedecerte. Repréndenos en aquellas cosas en que debemos ser reprendidos. Humíllanos en aquellas cosas en que debemos ser humillados. Y permítenos en este 75 aniversario iniciar una etapa de tanta victoria o más que los maravillosos triunfos que diste a tus hijos en los años ya transcurridos. Te rogamos que al salir de aquí, Señor, cuando regresemos a nuestros hogares y a la intimidad de nuestras propias vidas, este mensaje siga resonando en lo íntimo de nuestro corazón, sintiéndonos examinados por ti, sintiéndonos corregidos por ti, sintiéndonos amparados por ti. Señor, miramos desde nuestro corazón a aquella estrella de la mañana que fue tu Hijo Jesucristo, que vino para transformar nuestra vida completamente, para llenar todas nuestras necesidades, para satisfacer todas nuestras inquietudes, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos contigo. Te damos gracias por Él. Te damos gracias porque Él está aquí entre nosotros conforme a su promesa, y es verdad, Él está. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio para mí compartir estos días con ustedes.